Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a otro video de Call of Duty Mobile. Bueno cracks, para los que no se han suscrito, que es para hacerlo, para los nuevos, bienvenidos sean. Y para los que ya están acá, como siempre, muchas gracias por el apoyo, como siempre lo hacemos mis queridos cracks. Así que un saludo fuerte y empecemos con este pedazo de video. Bueno, sí cracks, hay nuevas cosas, Activision, COD Mobile, nuevas filtraciones, vamos a darle, que es lo más importante, y como siempre, le traemos la mejor información. Primero que nada, cracks, vamos a estar hablando hoy sobre las nuevas armas que estarán llegando para la siguiente temporada. Y también decirles de que la katana gratuita ya se va a poder conseguir dentro de poco. Y el día que llegue actualmente estaremos haciendo video y pequeña review sobre lo que actualmente sabemos de COD Mobile. De manual, vamos a entrar en detalles, así que vamos a darle, cracks. Primero que nada, van a estar llegando dos armas en la temporada número 7 de COD Mobile. Y las que van a estar llegando va a ser la Hades o la Hades Chains of Olympus. No, tampoco así. Bueno, estará llegando la Hades, una ametralladora ligera de Black Ops 4 que se puede utilizar igual que la Chopper. Igual también se puede utilizar como lo que es la Holger, entre otras cositas más. Y también tendremos actualmente la propia ballesta. Esta ballesta estará llegando desde Modern Warfare 2019. Y la podremos conseguir actualmente. Y la katana pues ya sabemos cuándo va a llegar el 20 de agosto, estará gratuita para todos. Y les traigo muy buenas noticias. La katana se le podrá sacar camuflajes, crack, ya que en la versión de China, como ustedes saben, versión de China y versión de global, ahora van a ir unidas de la mano en contenido. Se le va a poder sacar los camuflajes e incluso se le podrá sacar, cracks, actualmente el camuflaje diamante, el cristal de éter, Damasco, entre todos los camuflajes actualmente como el oro y el platino que están en el juego, porque ya está apartado de las armas cuerpo a cuerpo. Así que estarán llegando 3 armas esta temporada número 7 de COD Mobile. La katana gratuita se conseguirá el 20 de agosto, pero posiblemente estemos hablando que la katana con camuflajes predominantes estará llegando hasta la temporada 7 de COD Mobile. Así que está perfecto, cracks. Igual estarán viendo un pequeño gameplay en pantalla de cómo se visualiza actualmente la Hades. Si es que la Hades también la pueden actuar, o bueno, la pueden utilizar como mango o también con mira. Son cositas, como pasa con la Chopper, que la puedo utilizar con mango o con mira, lo típico. Desde la cadera, o bueno, cadera apuntando con el ADS, o también igual apuntando con mira, quitándole la parte del ADS. Pero igual, la ADS en Black Ops 4 estaba chetada, loco. O sea, lo más rentable de la propia ADS era agarrarla con el mango. No sé en COD Mobile si va a ser igual, así. O sea, sí, está chetada la hija de su madre. O sea, está muy OP y hacía muchísimo daño. Y ya que le voy a decir de la ballesta, un instakill. Instakill se pega obviamente arriba del pecho en adelante, si pegas en el pie, hacia abajo, o sea, parte del torso. Hacia abajo no vas a poder eliminar obviamente a lo que es actualmente el enemigo, así que pues sí. Y debo decir de que la ballesta va a ser muy interesante cuando se le pueda sacar todos los camuflajes del diamante, damasco, oro, platino e incluso el cristal de éter, porque sabemos de que va a quedar, bueno, dicen tiempo limitado, pero al fin y al cabo creo que va a quedar permanente. Dudo mucho que esto no quede permanente, el fin de lo que son las skins actualmente de la season del cristal de éter, pero bueno, lo más seguro es que sí se le puede conseguir y demás, cracks, que está perfecto, a mi gusto está muy bien. Ya para que visualice cuáles son las dos armas. Pero bueno, igual lo más importante es lo que vamos a estar hablando después de este pedazo de mención. Ya que también la katana, cracks, la katanita, claro que sí, no puede faltar la katanita. La katana va a poderse conseguir, obviamente no estamos hablando de los modelos épicos ni nada por el estilo, sino los modelos desde el oro, platino, damasco, cristal de éter, incluso el diamante se va a poder conseguir gracias a que en COD Mobile Chino, que se ha filtrado actualmente esto, está separada de las armas cuerpo a cuerpo, cracks. Y pues está súper bien, a mi parecer y a mi gusto. Me alegra muchísimo de que por fin lo separen. Ya se pueda utilizar completamente lo que es la propia arma. Así mediáticamente, para los que le estaban pidiendo que fuera con camuflaje, pues ya va a tener sus propios camuflajes la propia katana, cracks. Bueno, eso en pequeños detalles. Ahora vamos con lo más chetado de la corona, cracks. Reaper Ashura. Por fin, cracks, por fin podemos saber el sistema 3D del propio Reaper Ashura. Esto gracias a los leaks que hay oficialmente. Ahora, este es el Reaper Ashura, este es el Reaper legendario que va a estar llegando. No se sabe si va a ser en la temporada número 7, todo apunta a que sí. Así que el siguiente personaje legendario va a ser el Reaper Ashura. Si no llega a la temporada 7, pues esperan, no sé, para la 8 o la 9. Pero sí o sí ya tenemos confirmación del Reaper legendario, el Reaper Ashura. A ver,
Van a estar observando actualmente, ya sé que van a decir, este es el Reaper Premium dentro, el del aniversario, sí, pero recuerden lo típico que pasó con Ghost, o sea, salía el Ghost de la temporada 1, pero salían las animaciones del Ghost legendario. Y pues bueno, van a ver las animaciones legendarias actualmente de cómo se ve el Reaper. Va a tener un camuflaje para lo que es el Beetle. Va a traer camuflaje obviamente para lo que es actualmente la caja. El contador de bajas no creo que va a cambiar completamente, también la caja, pero si tenemos una preview de lo que estamos hablando y lo que estamos visualizando actualmente, pues es lo que se sabe de manera posible. Y el contador de bajas no es el de él, obviamente es el contador de bajas de Nikto, así que es lo único que les puedo mostrar de lo único que se ha filtrado, además de hace un tiempal de que se pudo filtrar actualmente el propio amuleto de la propia ruleta, también el Trophy System, no sé si esto vaya a cambiar, puede que sí, la M4 MLG de Reaper, que básicamente es la arma legendaria, tengo entendido que es la arma legendaria conocida como la M4 LMG Salamander, así se llama actualmente. Y pues va a tener una pequeña preview. Es lo único que se ha podido filtrar actualmente de Reaper, además de la mochila que va a traer. Y pues obviamente su tarjeta de visita. Recuerden que esto todo está a cambios a seguir actualmente del propio juego. Y pues esto no puede ser lo mismo que al final y al cabo puedan traer a lo que es COD Mobile, cracks. Así que bueno, lo que habrán observado puede que esté llegando o puede que lo cambien a último momento, porque estos son leaks de hace ya mucho tiempo, más de unos 4 meses. Así que son cositas, pero yo los quiero y las adoro y les compré el oro. A ver, son cosas, pero bueno, espero les haya gustado como siempre, cracks. Bueno, este ha sido un video muy informativo. Pensé que no íbamos a tener hoy mucha información, pero de repente nuestro querido amigo, bueno, los Murder Blast, COD Mobile News, entre otras cositas por ahí, pues al final lo más importante, cracks, es que pues sí, han traído últimamente filtraciones. Tenemos actualmente por fin, ya sabemos las dos nuevas armas que van a estar llegando, obviamente COD Mobile, además del arma cuerpo a cuerpo, así que podríamos decirte que son un total de 3 armas actualmente que van a estar llegando a COD Mobile. Estamos hablando de la katana, la Hades y la ballesta, conocida también como la crossbow. Está perfecto, Melera, la verdad es que me encanta. Actualmente creo que está muy bueno. Y pues son cositas que estamos viendo actualmente que van a ir mejorando también para el ámbito de COD Mobile. Tanto como la propia Hades, Chase of Olympus. Lo siento, es que hay un juego que se llama Hades, que es uno de los mejores juegos, se los recomiendo. Es supuestamente era un insider, pero está perfecto, me encanta, se lo recomiendo. Aprovechando de que la propia Hades está, bueno, va a llegar a COD Mobile, me recuerda a ese pedazo de juego. Y también lo que es la ballesta, cracks. Así que me alegro mucho, sinceramente, de poderles traer este tipo de información. No sé cómo diablos le hacen para estar sacando tanta información, pero bueno. Se ha confirmado de que la Hades y obviamente la ballesta se ha encontrado en el server de la versión de China. Así que, pues nada, tal vez tengamos gameplay actualmente con todos los accesorios de la propia arma, cracks. Así que eso sería el video de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre, la suscripción se agradece, mis hero cracks. Recuerden estar al tanto de todo el contenido. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar ahí como siempre. Y nos vemos en un próximo video y también próximos directos en nada, cracks. Gracias por tanto apoyo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.